la escuela es un lugar de formación o un lugar de educación? Yo diría que ambos. Es un lugar de formación y un lugar de educación. Como dijo el compañero allá, el que no puede que renuncie. El que no puede formar y educar, entonces estudió lo equivocado. No está preparado para el oficio que está asignado. Lo que yo dije es que hay muchos maestros desertando porque no no van con esos estudiantes, no tienen la capacidad de poder trabajar con esos estudiantes que vienen con esos vacíos emocionales de la casa, vacíos de valores, y por eso desertan. No es que usted tiene que desertar, porque usted no. Ahí mismo ella está dando una respuesta de que la sociedad, la familia, la comunidad no cuenta con las herramientas y las competencias que sí puede haber en la escuela, porque en la escuela nos vamos a encontrar con profesionales que sean capacitados, sean preparados para atender estos casos. Miren, la sociedad dominicana, que ha sido una de las que ha mostrado un bajo índice de educación, ha sido porque los gobiernos anteriores descuidaron esa parte y dejaron que las comunidades fueran como, imagínense una comunidad nómada que se va formando. Ahí lo que va creciendo es la cultura, una costumbre que se van haciendo. De que, imagínense una tribu allá en la selva de esta de Brasil, ellos tienen su costumbre y su creencia y ellos hacen una cosa a su forma, pero más sin embargo el promedio de vida de ellos es un promedio de vida de 34, 35 años de edad. Ya una gente de 30 años de edad en una tribu, una selva, está vuelto un viejito, porque ellos están atentos a la comunidad, a lo que la familia y la comunidad le va aportando. No hay educación. Entonces, ¿cómo nosotros cambiamos? ¿Cómo construimos individuos sociales para que sean productivos y para que rindan a una sociedad, la sociedad que nosotros buscamos y la que queremos? Señores, es formándolo desde la escuela, porque la familia sola, ella sola, no cuenta con las herramientas necesarias para darle a un estudiante lo que él necesita. Entonces, ahí es que nosotros consideramos que la clave está en esa parte, en la formación de ese profesional que tiene las competencias para llevar al individuo, para construir ese sujeto para la sociedad. Porque la familia sola, la comunidad sola, no va a poder, porque él bien lo dijo, estudiantes que van vacíos, que van sin nada. Pero ¿por qué será eso? La raíz está porque la persona que tiene ese niño viene desde un cordón de miseria y con ese continúa ese cordón de miseria si él no se educa. Y ya bien hay hechos científicos que está científicamente demostrado de que con la educación, señores, se rompe definitivamente con el cordón de miseria, con el cordón de pobreza. Es decir, un estudiante que viene de una familia totalmente en la marginalidad, la pobreza, ese estudiante se educa, se convierte en un profesional, él mismo contribuye, aunque no sea toda esa parte de su familia, pero él la saca, aunque sea parte, la saca de ese hoyo donde están, y ya la que él forma de ahí en adelante, él que está formado, que está educado, que se ha construido ese sujeto social, él contribuye al cambio de esa sociedad. Y ustedes lo saben que es así. Entonces, por eso debemos trabajar en las familias. ¿Por qué? Porque vemos profesionales que delinquen. Y en nuestro país tenemos muchísimos ejemplos, que no lo vamos a mencionar, ¿verdad? No viene al caso, pero hay muchísimos profesionales que pasaron por escuelas, que pasaron por universidades, que tuvieron todos los maestros de todas las categorías. ¿Y por qué cuando están en una posición pública roban? Porque hay profesionales, porque hay doctores que se han matado en un parqueo porque este es mi espacio, tú viniste y cogiste mi espacio y yo no sé manejar esa situación emocionalmente. ¿A qué se debe eso? Eso es la falta de valores. ¿Dónde no le dieron esos valores? En la familia. En la escuela, por más que tú te esfuerces, si tú no vienes con esa base, si tú no tienes ese apoyo atrás de tu familia, tú no llenas esos espacios. No es cierto que los amigos
amigos te van a llenar los espacios emocionales. Por eso, desde la familia debe construirse eso. ¿Qué falta? Que trabajemos en la familia. Por eso tenemos todos esos estudiantes en las aulas que no obedecen al maestro, por más que tú quieras motivarlo, que por más actividades que tú planifiques, no se integran, no te participan, no le interesa aprender. Es por eso. Pero La pregunta que te hicieron, que no la estuvimos, porque la pregunta en base decía que cómo la consideramos. Nosotros consideramos a la escuela como educación y la familia como formación. Esa es nuestra concepción. Bien, ya hemos entendido ambas posturas, ¿verdad? Que si se puede concluir, a grosso modo, que el rol del docente es tan relevante, y de ahí viene la primera pregunta, tan relevante como el de la familia, ya que le damos una parte, como decimos, educamos en conocimiento, habilidades y valores, ¿verdad que sí? Que esa es una cosa que debemos transmitir. Ahora surge esta pregunta entonces, ya que nosotros somos los que estamos educando en cierta medida esa otra parte de los estudiantes, ¿debe un maestro sacrificar entonces sus creencias, posturas y elecciones personales para no afectar ni incidir en adoctrinamiento, influenciando negativamente a sus alumnos? Esta es la primera pregunta que les dejo a los. Bueno, nosotros consideramos de que el maestro debe jugar un rol neutral en este caso, porque el maestro debe atender a todas las diversidades culturales, religiosas, de aprendizaje, todo eso. Entonces, cuando el maestro muestra un rol neutral, las cosas fluyen mucho mejor porque él no crea prejuicios de ninguna clase. Y además da la confianza al estudiante de que él pueda en el aula libremente expresar, mostrando claro el orden de las conductas y todo eso, y que perturbe a los demás. Pero cuando tenemos nosotros, a lo contrario, que tenemos un maestro que está prejuiciado, inclinado o parcializado hacia una determinada creencia o afiliación política o lo que sea, entonces vamos a tener un aprendizaje muy incidentado, porque el maestro va a incidir negativamente en algunos, quizás positivamente en otros, porque están a favor a la línea que exprese el maestro. Entonces, nosotros consideramos que el rol del maestro debe ser neutral totalmente. Y respondiendo un poquito sin salirme ni argumentar mucho lo que decía el compañero, la pregunta mía es: ¿cómo vamos a educar a la familia si no lo hacemos desde el aula? Que él que plantee, si él tiene alguna solución de cómo es ya una familia que está ya amañada y acostumbrada a sus cosas, cómo usted va a traerlo al aula de qué manera lo vamos a educar a ellos. El cordón de miseria se rompe con uno, los demás vamos a dejar que sigan como van, pero vamos a cambiar. Vamos a escuchar la respuesta de este equipo en relación a la pregunta de las creencias. Respondiendo tanto la pregunta del público como la que hizo el compañero, usted bien lo dijo, nosotros no podemos educar a la familia, por ende nosotros no tenemos que educar en valores y como ente social a un niño, porque él va a guiarse de lo que ya tiene la familia. Porque si no, tendríamos que adoptarlo nosotros y ser los padres de ellos y que ellos estén con nosotros para que ellos puedan ver, modelar en nosotros eso que le educamos. Porque si yo le digo a un niño cómo debe comportarse, pero en su casa, que son sus padres, que son la primera esfera donde el niño aprende lo que es respeto, obediencia, sumisión, donde él aprende a hacer lo que él quiere ser, entonces nosotros tendríamos que tener, en vez de una escuela, deberíamos tener una guardería o un orfanato dentro de la escuela. La escuela, como usted bien dijo, está para fomentar la concepción de conocimientos que le den al individuo la oportunidad de ser un ente productivo. Ciertamente usted dijo, el cordón de la pobreza se rompe con la educación. En República Dominicana no se mide la educación por los valores que usted le enseña al estudiante dentro del aula. La educación se mide por la capacidad de conocimiento que pueda tener un niño o un individuo, un joven, para responder preguntas, para realizar críticas, para ser productivo. Entonces,
si el profesor tiene que renunciar a sus criterios, que lo hacen a él una persona que lo tiene desde niño, entonces usted, en cierta forma, está siendo un poquito hipócrita, porque usted le está diciendo al niño que tiene también que renunciar a lo que piensa, a lo que se le enseñó para adecuarse a lo que usted quiere que sea en el aula. Entonces, estamos quitándole individualidad. Porque para tratar a un niño como ente social, tenemos que saber que son individuos con concepciones propias, hechas principalmente en los primeros 5 años de educación, que no se dan en la escuela. Los primeros 5 años donde el niño aprende a cómo socializar. ¿Y cómo aprende? Como él ve que pasa en su entorno, en su familia, entre los padres, con sus hermanos. Entonces tendríamos que comenzar la educación desde que la madre está embarazada hasta que el adulto muera, porque se seguiría aprendiendo formas de comportamientos para entrar dentro de la sociedad. Entonces, por eso es fundamental reconocer que el papel de las escuelas es fomentar conocimientos que le permitan ser un ente productivo. Y si nos desligamos de esto, entonces el cordón de la pobreza, en vez de romperse, seguirá aumentando. Y entonces tendríamos nosotros que decir delante de la sociedad que somos responsables de tener individuos que son inestables, individuos sin valores y, como dijo el compañero, profesionales que no dejan de ser profesionales, porque Robert sigue siendo profesional, que es el papel de la escuela. Donde falló fue en la educación dada, en los principios dados dentro de la escuela, dentro de la familia y en la sociedad. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. Vamos a escucharla a ella. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que es un poco compuesta porque lleva una parte dirigida a favor y una en contra. Y dice que considerando que tenemos un programa que cumplir, siendo esto por lo que nos pagan como docentes, ¿es correcto dedicarnos a formar en valores a los estudiantes y dejar de lado la carga académica? Y por otra parte, mirando todos los problemas que hay en la familia, ¿de verdad sientes satisfacción en tu labor docente, asumiendo que no te toca educar en valores y enviando a la sociedad profesionales solo con intelectos, pero inhumanos, sin empatía y antisociales? ¿Estás pensando en la selva de cemento que estás creando para tus hijos? Respuesta. Primer equipo. Vamos a escuchar a Aquí. Marcelo. Lo primero es que aquí estamos hablando de manera general, involucrando a la familia de manera general. O sea, pero no estamos viendo que no tenemos solamente un padrón de aula, un padrón. Tenemos diferentes tipos, por ejemplo, ahí están los alumnos, por ejemplo, técnico profesional, muy bonito, académico, y los alumnos de acción callejera, y esos alumnos que no tienen, que viven en esos campitos que son chiquitos. Hay que pensar en todos esos alumnos. Entonces, ahora, lo académico va de acuerdo a lo intelecto. Por ejemplo, el maestro tiene la responsabilidad y la formación, porque estudió para eso, de inculcarle el intelecto y a la vez lo académico, porque una cosa va con la otra. Porque a usted no lo mandan a las aulas con una tiza a escribir contenidos curriculares, porque de ese el currículo tiene los contenidos para que usted analice el intelecto, analice la diversidad y analice todo. O sea, el intelecto va acorde con lo académico y el maestro está formado para eso. Entonces, un maestro sí está capacitado para el currículo y para el intelecto, porque no solamente el currículo se trata de dar los contenidos y de que el niño copie en el cuaderno. Cuando estamos copiando en el cuaderno, cuando estamos corrigiendo en el cuaderno, muchos maestros tienen la mala costumbre, que yo lo he visto, solamente de poner un cotejo que escribió. Pero usted vio cómo escribió, usted vio las faltas ortográficas que tiene. Si ese alumno de sexto de bachiller aún escribe como un alumno de tercero de primaria, ¿usted trabajó esa parte?
porque todo eso está en el currículum. No solamente usted tiene que pasar un cotejo porque copió lo que usted dio una práctica para usted ver si ese contenido está aquí en la mente. Usted está investigando si ese contenido que usted está dando en realidad se está trabajando en el intelecto del alumno, porque si no es así, entonces hay que hacer un stop y adecuar a ese niño el intelecto al currículum. Bien. Vamos a escuchar a este equipo. ¿Quién quiere hacer un pequeño aporte breve? Vamos a escuchar, breve. Secundado lo que dice mi compañera acá, también cabe mencionar que el currículum menciona que aparte de nosotros formar seres capaces en contenido, también lo tenemos que formar en valores, en actitudes. Entonces ahí conlleva la formación de valores. Que mi compañera, o sea, uno de allá mencionaba, mi compañero, que se forman profesionales capaces, pero no es hasta ahí. ¿Por qué se roban el dinero? Porque no se le trabajó los valores. ¿Y qué hace ese ser humano cuando llega a un puesto público? Llenarse los bolsillos porque está lleno de avaricia. Entonces nosotros que tenemos que formar valores. ¿Para qué? Para cuando lleguen esos profesionales al sector público sean verdaderos servidores públicos, no robarse el dinero del pueblo. También cabe destacar que nosotros como profesionales, como docentes que somos, debemos de tocar cada parte de la área, formar el contenido, ser humanos capaces, pero el mismo maestro decía, no solamente formarlo en que ellos sean genios en matemáticas, también hay que formar integral en los valores, en que pueda socializar y pueda trabajar. Vamos a escuchar la respuesta de este equipo. Pienso que nosotros como docentes jugamos un papel muy importante, tenemos que ajustarnos a un programa que nos dan, también formar en valores, pero de manera superficial. No podemos quitarle la primacía, el papel fundamental que juega la familia para formar un estudiante como ente social. ¿Por qué? Porque tenemos unos resultados sociales de una descomposición que nos está abarrotando. Entonces, me hago la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Esta descomposición social que tenemos actualmente es responsabilidad de un mal manejo del sistema educativo? ¿O es un mal manejo a nivel familiar? Le dejo la pregunta a ustedes. Bien. Una única intervención breve también de este equipo para llevar Una puntualización. Si los valores se aprenden en la escuela, esos profesionales quedan limpios. Entonces, ¿qué pasó? Durante sus 14 años escolares no tuvo un maestro que le enseñó valores. Bien. Vamos a escuchar la pregunta. Sí. Y después tú, para llevar una ejemplo y para otro. Vienen siendo dos preguntas en una. ¿Hasta qué punto nuestras experiencias educativas moldean no solo lo que sabemos, sino también quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea? Cuando falla, es una pregunta, la siguiente. Cuando falla, para contestar esa, cuando falla el individuo o el colectivo, ¿quién falla? Sí. Respuesta a la pregunta. ¿Puede repetirla, por favor? ¿Hasta qué punto nuestras experiencias educativas moldean no solo lo que sabemos, sino también quiénes somos? ¿Cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea? Cuando falla el individuo o el colectivo, ¿quién falla? En esa parte, cuando usted se refiere a que falla el individuo, falla el colectivo, nosotros sabemos que está la problemática social y hay problemas en los individuos, pero también nosotros tenemos que aportar nuestra parte. ¿Cuál consiste en nuestra parte? En fomentar y siempre trabajar con nuestros alumnos, estudiantes, los valores. ¿Por qué? No le voy a decir, hay diversidad, habrá algunos que sí, no lo tomen, no lo practiquen, pero nuestra función es llevarlo para que la mayoría pueda recibir y educar y trabajar los valores. Y la mayoría, cuando sean capaces, o sean adultos, sean personas
o como mencionaban por aquí, sean profesionales formados tanto en capacidad como en valor. No solamente vamos a fallar, porque de 30 alumnos que tenemos, 33, pueden haber la diversidad, se pueden desligar 3, 4, 5, pero si nosotros aportamos y trabajamos en los valores y podamos llegar y convencer a esa población que la mayoría pueda forjarse en valores, estamos trabajando, estamos transformando la sociedad, estamos construyendo seres sociales capaces y que sean trabajados tanto en la capacidad como en los valores. ¿Sí? Vamos a escuchar a Carlos. Si hablamos tanto de los valores, como escuelas católicas que hay dirigidas por monjas, sacerdotes y demás, la mayoría de familias responsables o que quieren el bienestar y el valor para sus hijos deciden optar por un espacio en esos centros, pero no es para que el centro solamente se encargue de los valores, sino más bien para que continúen forjando lo que ya en casa se ha trabajado. Los valores no necesariamente son solo de la escuela, sino también es más bien un conjunto y una unión entre la familia y la escuela. No todo puede ser del maestro ni todo puede ser de la familia. Debe ser un equilibrio en ambas partes para al final crear un profesional en valores y aptitudes de una manera más justa. Como ella estaba diciendo, que nosotros en el aula debemos aplicar todos esos valores, debemos fomentar. Pero con lo que nos manda a trabajar el currículo, con la planificación que tenemos como docente, con los contenidos que hay que impartir, con todo lo que hay que elaborar, en esas más 2 horas, vamos a decir, que uno da de clase, se va a tener el tiempo exclusivo para sacar y trabajar a ese estudiante con la problemática que presenta, para inculcarle esos valores. Se da ejemplo como maestro que ellos puedan seguir, pero si en su casa, su familia, no desarrolla los valores que necesita, por más que usted quiera inculcarlo en esas 2 horas, el estudiante no va a cambiar su perspectiva ni va a cambiar su forma de desarrollarse. Vamos a escuchar la siguiente pregunta. Atento. Buen día. Según las estadísticas publicadas por la UNICEF en el año 2024, el 15% de los niños de 0 a 17 años no van a la escuela y el 54% de los niños de 0 a 17 años no viven con su padre, madre o ambos. Siguiendo estos patrones, vemos que independientemente de si el niño vive o no con su familia, asiste a la escuela. En base a eso es mi pregunta. Para que el aula como espacio fundamental de construcción social favorezca el desarrollo de los aprendizajes, ¿debe fomentarse el aprendizaje colaborativo o el aprendizaje individual? Debe de focalizarse en el trabajo colaborativo de los ingenieros, porque ahí estamos, y volvemos a los valores, estamos enseñando a trabajar en equipo y a socializar. ¿Qué va a pasar? Cuando ya vas a ver cómo se debe de comportar, cómo vas a trabajar en equipo, porque ninguno de nosotros trabajamos solo, siempre trabajamos con más personas. Entonces, desde ahí se debe empezar a trabajar. Por eso trabajamos con ellos. Considero que debe darse la combinación de ambos, porque hay estudiantes que quizá tienen, uno puede ayudar al otro, se sienten mejor en trabajo en colaboración y rinden mucho más. También el otro, el individual, porque hay estudiantes también que son mucho más autónomos y pueden también rendir. Entonces, yo considero que la combinación de ambos se puede dar. Escuchamos la respuesta del equipo. Vamos a escuchar. Nosotros consideramos que en el aula se pueden desarrollar ambos formas de trabajo, tanto en grupos como individual. Pero pegándonos a la discusión que tenemos sobre si la escuela es un ente social, nosotros cuando formamos grupos en las escuelas, no formamos grupos para que un niño le enseñe a otro cómo comportarse, formamos grupos para que el niño desarrolle una competencia que buscamos con ciertos conocimientos.
porque el trabajo en grupo o individual no entraría en discusión si no nos vamos a la base de lo que estamos tratando. Y como dijeron ahorita, aunque esos niños no tengan familia, sí van a la escuela, pero también si nosotros encaramos que el papel fundamental de la escuela es la formación de valores, es la formación de un ente social funcional, entonces tendríamos que echarnos nosotros como docentes la responsabilidad de tantas personas que son criminales, de tantas personas hijos que han matado a su familia, de tantos violadores, de todo lo que sería la problemática social que moldea nuestra sociedad. Ahora yo me pregunto, en su labor como padre, dejando de ser docente, ¿qué usted le enseña a su casa a su hijo? Porque en su casa como padre, el docente no va a enseñar matemáticas, va quizá a ayudar a hacer el niño la tarea de matemáticas, pero en su casa el docente deja de ser docente y se convierte en padre para fomentar una disciplina correcta que moldee, porque la escuela enseña, pero la familia educa. Cuando usted va a una reunión de padres, usted no le dice al padre de sus alumnos problemáticos, yo como docente acepto que la problemática de su hijo es mi responsabilidad. Al contrario, usted de manera subjetiva, sin ofender, usted le da a demostrar al padre que la conducta incorrecta y que no va acorde con las normas que tiene la escuela es producto de la familia. Por eso ustedes, cuando hacen reuniones de padres, enfatizan en la responsabilidad social que tiene el padre. Cuando el padre va a donde ustedes y les reclama por las bajas calificaciones, usted ahí también se defiende pidiéndole al padre que debe de ser responsable en su casa. Entonces, el docente es educador, o el docente es psicólogo, o el docente es sociólogo. Tenemos que tener claro que nosotros fuimos a una universidad a formarnos como docentes para impartir matemática, farmacia, administración, pero no fuimos a formarnos como sociólogos porque estudiaríamos sociología, no fuimos a formarnos como psicólogos porque en sí seríamos psicólogos y no docentes. Y las escuelas se ha visto en la necesidad tan grande de tener incluso un área de psicología que no trabaja al estudiante per se, sino que involucra la familia y el estudiante. Rara vez está familia, docente, estudiante, sino estudiante y familia. Y con eso nosotros concluimos. Muy bien. Cerramos con esta última pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿El público? Contigo. Sí. Bueno, las relaciones de poder y jerarquía en el aula son explicadas como variables que garantizan el orden y delimitan las funciones y roles de los sujetos actuales. Como prácticas en la escuela se recibía como aquisiosas del autoritarismo. La pregunta es, ¿qué tipo de habilidad y valores se desarrollarían en los estudiantes en un aula sin relaciones de poder y autoridad? Bueno, sin autoridad en un aula sería algo desastre, vamos a decir, por ejemplo, porque ni te suelto ni te ato. Debe de haber un guía obligatoriamente, un líder. Ahora, ese líder no se va a jugar el show. Ese líder debe de delegar funciones. Mi función es, como formación que tengo, como la universidad que fui para esto, inculcarte los valores, contenidos curriculares, pero también los valores y el intelecto. Eso es vital. La familia es vital. No obstante, lo digo por experiencia, esta parte no es de, lo digo por experiencia. Hay alumnos que no tienen familia y hoy son profesionales porque tuvieron un buen educador. Ahora, después que a mí me formaron desde cero hasta los 17 años, que es la edad más o menos, después que usted cumple 18 años, ya usted
es responsable de esa formación que se le dio, cómo usted la va a utilizar, cómo el líder me lo dio. El líder me lo dio de una forma genial. Lo que a mí me delegaron, yo lo cumplí mientras yo fui dependiente. Ahora, ¿cómo lo voy a usar después que soy independiente? Ahí es qué yo hice, a dónde yo me fui, a dónde yo me dirigí después que yo fui independiente y ese líder me formó. De lo que yo delegué aquella vez, que saqué 100 en un examen, que saqué 100 en una calificación final, que yo hice con esos conocimientos y esos valores que a mí se me inculcaron después que yo fui independiente, porque el maestro no todo el tiempo va a estar detrás de usted. Y eso se ve en muchas partes. El alumno que es genial porque su familia es 100% y se involucró en la educación, no siempre ese es el doctor de mañana, ni el síndico de mañana. Aquel alumno que era un alumno que no tenía familia, pero que se enfocó en los conocimientos, en los valores que el docente le inculcó, ese puede ser el futuro presidente y el que no sea corrupto, y viceversa. Por eso yo, desde ahí, es que debe de estar. Sí, mi querida Griselo, yo no quiero que tú me hayas dado una respuesta, porque yo lo que necesito saber cuáles habilidades y valores se desarrollan en una aula donde no exista autoridad. O sea, no se puede decir. En una aula que no necesita una autoridad o un guía, vamos a ponerlo así. La autoridad solo viene de autoritario, pero que no haya un guía, pues va a haber un desorden, un caos. Entonces, lo que nosotros somos, aún así, debe de haber un guía en el aula y hasta cierto punto una jerarquía que se respete. Hay un respeto de estudiante al maestro y de maestro al estudiante. Y también siempre el maestro es que debe de mantener en el aula el orden, la disciplina, la organización, y ahí volvemos a los valores. Por asunto de tiempo, vamos a escuchar a este grupo, por favor. De la respuesta a la pregunta que ella dijo, sí, en el aula hay una jerarquía, pero para que el estudiante respete esa jerarquía en el aula viene de la familia. Porque ¿quién es la autoridad en la casa? Son los padres. Entonces, si el estudiante aprende a respetar a sus padres y va a aplicar eso en el aula, si el estudiante no respeta a sus padres, así mismo va a ser en el aula, no importa quién sea la autoridad que lo esté representando a él. Muy bien. Vamos, dos preguntas breves. La primera es, el tema de la diversidad en la escuela abre muchas puertas e implica muchas variables de complejo manejo. En virtud de esto, ¿hasta qué punto debe permitirse la diversidad en el aula? Escuchamos del equipo. Vamos, breve, por favor, que tenemos que ir a... Debe de haber lo que es la tolerancia. Por ejemplo, yo respeto tu decisión, pero siempre y cuando tú no vengas a contribuir, por ejemplo, en el aula, a traerme una desorganización. Sí, hay cierta tendencia que se pueda dar por ahí. Yo tengo que tener respeto hacia los estudiantes, al igual que yo conmigo. Ahora bien, no puedo estar de acuerdo con que eso se contribuya en una desorganización y que traiga un caos o un problema. Por lo tanto, debe de existir el respeto entre ambas partes. Sí. Pero la diversidad no es algo que controla el docente específicamente. ¿Qué sí controla? ¿Cómo maneja su espacio? Cada docente en su espacio tiene sus reglas. Y entonces, independientemente de la diversidad, ya el maestro pone las reglas y decide cómo controlarlo. Pero la diversidad no es algo que el docente pueda elegir. No tenemos espacio para muchas respuestas. Ya tenemos que ir, sí, excelente, excelente. Y queda una